Un privilegio de saludarles una vez más en una cápsula de ecología emocional. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez transmitiendo estos programas que hacemos permanentemente con el fin de dar ideas respecto a la vida emocional y a la ecología emocional, que se trata del equilibrio emocional. Hemos venido haciendo algunos programas en relación con los niños y el duelo. Este es nuestro cuarto programa. En este programa y en el siguiente daremos algunas estrategias de cómo acompañar a los niños en el duelo. Hoy día daremos 3 ideas y en el próximo programa mencionaremos 3 ideas más. Los niños, dependiendo de la edad, vivirán el duelo de una forma u otra, y lo que nos corresponde a nosotros es acompañarlos. Ya a los adultos les cuesta el duelo, a los niños mucho más, por varias razones. Por la incapacidad que tienen de expresar lo que están sintiendo, por la capacidad cognitiva para poder entender lo que están viviendo, porque muchas veces los adultos cometen el error de no informar adecuadamente o de informar con mitos, etc. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que necesitamos hacer, como primera idea para acompañar a un niño en el duelo, es permanecer cerca del niño el tiempo que lo necesite para que sienta apoyo. Lamentablemente, muchos adultos alejan a los niños y se alejan ellos de los niños. Especialmente porque algunos están tan sumidos en su propio dolor que no son capaces de entender el dolor del niño. Yo leí hace algunos años un libro escrito por la periodista chilena Susana Roca Tagliata, una periodista chilena de apellido italiano, que se le murió su hijo de una manera intempestiva. Lo llevó a un examen médico rutinario, donde tenían que hacerle una radiografía al niño, y le hicieron una radiografía con contraste, y la persona que le iba a hacer la radiografía no hizo un test de alergias y le pusieron un contraste que le provocó la muerte. El niño entró para hacerse la radiografía y a los minutos estaba muerto. Eso es horrible. Y ella escribió un libro que se llama Un hijo no debe morir. Un libro extraordinario donde ella expresa todo el proceso de dolor y de culpa que vivió luego de haber fallecido su hijo. Pero en un segundo libro que ella escribió, se presentó, y muy inteligentemente, la reflexión que le provocó entender que en medio de su dolor, de la angustia de haber perdido a su hijo, se olvidó de su otro hijo y del dolor que le implicaba al otro hijo el haber perdido a su hermano. Y luego se dio cuenta de que muchas personas habían pasado por lo mismo. Hay que ponerse en el lugar de un niño y entender que para el niño le cambió el mundo. Un divorcio, por ejemplo, transforma totalmente la vida de un niño. Y cuando algunos adultos impensadamente le dicen a un niño, no te preocupes, no va a pasar nada, todo va a seguir siendo igual, no solo le están mintiendo, sino que están fantaseando con algo que no es real. Todo cambió. Un divorcio es una bomba atómica en un hogar. Cambia todo, todo, absolutamente todo. Yo nunca he olvidado el día en que mi madre nos reunió a mí y a mis hermanos, 5 niños, y ella con una carta en la mano que la había abierto y cerrado varias veces y se notaba arrugada y con lágrimas, y nos dijo así, sin anestesia, su padre se fue, no vuelve. Como mi padre era camionero, no supusimos nada más. Mi padre no siquiera tuvo la valentía de hablarlo con mi madre y con nosotros. Se divorció por carta, lo cual es un acto de cobardía. Y mi madre nos avisa, y nosotros no entendíamos, porque era tan habitual saber que mi padre estaba lejos viajando,
que no entendimos, pero de pronto empezamos a ver que el tercero de mis hermanos, Juan Carlos, comenzó a llorar. Y cuando Juan Carlos comenzó a llorar, que fue el primero que lo entendió, todo el resto nos descompusimos. Y yo me acuerdo perfectamente ese cuadro de todos en silencio llorando con algo que mi madre nos había dicho. No iba a significar mucho porque sabíamos que mi padre no era una persona muy presente, digamos, pero significaba algo importante, un quiebre total. Pasaron años y solo con los años logré entender el dolor de mi hermana y de mi hermano menor, Joel y Mary, mis hermanos menores, el impacto que implicó para ellos el divorcio de mis padres, porque ellos sufrieron más que nosotros. Nosotros teníamos la capacidad de comprender, pero el sufrimiento de ellos fue silencioso, fue un sufrimiento producto de no entender nada. ¿Qué tienen que hacer los adultos? Vuelvo a repetir la idea. Tienes que acompañar al niño el tiempo que lo necesite porque necesita apoyo. No debes dejarlo solo. Un divorcio cambia la vida de un niño. Una migración cambia. Me ha tocado atender aquí en Europa a algunos niños migrantes cuyos padres los han traído sin que ellos tengan nada que opinar. Y han tenido que venir porque van escapando de situaciones dramáticas en sus países de origen. Y nadie les preguntó, simplemente vinieron. Los padres los convencieron, algunos medios los convencieron y a otros les dijeron nos vamos. Y los arrastraron a otro mundo, a otro país, a otra cultura. Y eso implica un cambio radical y un duelo enorme. En el caso de niños que han perdido objetos valiosos, que han perdido mascotas, que han perdido abuelos y abuelas, acompaña al niño hasta que su duelo haya pasado. No lo dejes solo. Idea segunda. Sobran las palabras. Sobran. Así que cállate, adulto, por favor, cállate. Sobran las palabras. Lo único que tu niño necesita es seguridad y expresiones de afecto. Tu niño necesita un abrazo y que llore en tu regazo. Pero no que le estés dando sermones sobre que hay que pasar, que hay que dejar de llorar, que no llores más. Eso es absurdo. Si tú lloras también y lo haces callado en tu habitación, ¿por qué no le vas a permitir a tu niño que llore? Sobran las palabras. Si los adultos hablaran menos y escucharan más, probablemente la situación de los niños sería distinta. Sobran las palabras. Escucha a tu hijo, escucha a tu hija, abrázalo, exprésale afecto. Lo que el niño necesita en medio de un divorcio es seguridad. Y no va a tener seguridad con palabras, sino con gestos, con actitudes, donde tú lo acompañes con un abrazo. No le digas todo va a ser igual porque el niño ya sabe que no va a ser igual. Así que abrázalo. Dile, el que se ha quedado, yo estoy acá, yo me quedé. Yo recuerdo también una conversación con mi madre, yo tendría unos 12 años o 13 años y estaba estudiando. Mi madre me pone la mano en el hombro y la miré y yo sabía que había llorado. Y me dice, pero no te preocupes, yo no me voy a ir. Yo no le había dicho nada, pero me recuerdo eso, sentado en el comedor de mi casa. Y ella, no te preocupes, yo no me voy a ir. No sé qué se le habrá pasado por la mente o qué cara habré puesto yo para que me dijera algo que yo en ese momento no estaba sintiendo, pero yo nunca dudé de que ella no se iba a ir, nunca lo dudé. Pero los niños necesitan sentir seguridad, necesitan sentir que de alguna manera, aunque su mundo se ha trastocado, hay alguien que te ama, alguien que te aprecia, alguien que tiene cariño por ti, alguien que desea lo mejor para ti y va a estar contigo. Sobran las palabras, métanse eso en la cabeza, sobran las palabras, lo que los niños necesitan son gestos de cariño, de bondad, donde le expreses seguridad. Y en tercero, los niños, especialmente los más pequeños, tienen serias dificultades para identificar y verbalizar sus emociones. No saben. Saben que están sintiendo algo, pero no son capaces de expresarlo.
Los más pequeños se enojan, gritan, lloran, y los adultos se descomponen porque dicen, ¿por qué llora este niño? ¿Por qué grita este niño? Porque no tiene la capacidad de expresar verbalmente lo que está sintiendo. Han surgido una idea que ya se ha convertido en libros, se han hecho varios, donde a alguien se le ocurrió la genialidad de poner en papel rostros mostrando emociones o dibujos donde se muestran situaciones. Alegría, tristeza, enojo, angustia, etc. Entonces le dicen al niño, ojea e identifica cómo te sientes, cuál es lo que expresa mejor lo que estás sintiendo. Y los niños pueden elegir con qué rostro te identificas. Y entonces puede decir, estoy triste, muy bien, entonces si estás triste, no te preocupes. La vida humana, los seres humanos vivimos tristezas y tienes derecho a estar triste. Valida su emoción, no anule su emoción. Ahora, si alguien no tiene oportunidad de comprar alguno de esos libros que son fantásticos, hazte un libro. Es muy fácil. Corta fotografías de revistas donde haya gente triste, gente riéndose, gente en actitudes felices o de ira, etc. Recórtalos y ponlos en un cuaderno y luego dile a tu hijo, identifica cómo te sientes, para que el niño sea capaz de identificarse con algo y poder expresarlo. Lo que los niños necesitan no es anulación de su emoción, necesitan expresión de su emoción y validarlo. Si tú adulto estás enojado porque algo te está molestando, ¿cómo no va a estar enojado tu hijo? Hay gente que vive momentos muy difíciles. Es difícil el trasladarse de un país a otro, es difícil la muerte, es difícil la enfermedad, es difícil para los adultos. ¿Cómo no va a ser difícil para un niño? Los adultos nos enojamos, nos entristecemos, tenemos antipatías, tenemos momentos complicados. ¿Cómo no lo va a tener un niño? Entonces, ayúdalo a tu hijo a expresar lo que siente, utilizando herramientas, dibujos, cuentos, ayúdalo para que sea capaz de decir lo que está sintiendo y a partir de lo que el niño logra expresarte, entonces puedes interactuar. Yo tengo una nietita de 2 años y ya aprendió a decir sí, no, que es muy importante, y cuando ya se expresa 2 años y le vamos preguntando, ¿quieres tal cosa? No, sí. ¿Deseas mirar tal cosa? Sí, no, porque los niños, por muy niños que sean, pueden desarrollar la capacidad de expresión. Los adultos, ¿qué tienen que hacer? Guiar, dirigir, orientar, no sermonear, porque eso de dar sermones a los hijos no sirve para nada. 3 ideas. Primero, permanecer cerca del niño. Segundo, expresar gestos de cariño, sobran las palabras. Y tercero, ayudar a los niños a identificar sus emociones en medio del duelo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Este es el 4º programa sobre los niños y el duelo y tendremos un 5º programa para terminar esta serie. No olvides inscribirte o suscribirte al canal para que te puedan llegar otros mensajes parecidos a esto. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez.